of singing of the holiness of God. Nunca me canso de cantar sobre la santidad de Dios, After all, that is what the angels are doing right now. ya que esto es lo que los ángeles están haciendo ahora mismo, In the very presence of God, en la presencia de Dios. they too are singing, Holy, holy, holy. Ellos también están cantando Santo, Santo, Santo. Lord God Almighty. Dios Todopoderoso. The whole earth is full of his glory. Toda la tierra está llena de su gloria. I only know a little bit of Spanish, Yo solo sé un poco de español, but I know enough to be able to worship with you in songs like that. pero yo sé lo suficiente como para poder acompañarles adorando en canciones como estas. It reminds me of the day that we will someday be together in heaven. Me recuerda el día en que en algún momento nosotros estaremos juntos en el cielo. The Bible says in Revelation 5:9 La Biblia dice en Apocalipsis 5:9 that there will be people from every tribe, tongue, people, and nation que habrá gente de toda tribu, lengua y nación gathered around the throne of y Jesus se estarán reuniendo alrededor del trono de Jesús to sing, Worthy is the Lamb para cantar digno es el Cordero who was slain for our sins. que fue inmolado por nuestros pecados. And so gathering with you today Así que reunidos con ustedes en el día de hoy is a little glimpse of heaven es un vistazo del cielo as we sing to the glory of God. en la medida que cantamos a la gloria de nuestro Señor. I also want to express my appreciation for this opportunity. Quiero también expresar públicamente mi gratitud por esta oportunidad. It's such an honor to be able to be a part of this day. Es un gran honor para mí ser parte de este día. And thank you especially for James Peavy Así que gracias de manera particular al hermano James Peavy for inviting me and for all of us from Baptist Mid Missions. por invitarnos a nosotros, a todos los que están aquí de parte de Baptist Missions. And thanks for all of your work in putting it together. Y gracias por todo su trabajo ayudando para preparar todo esto. And the many pastors that had a part of planning this day. Y también todos los pastores que de una manera u otra se involucraron también en ayudar. Pastor Dacuña for hosting El it. pastor de Acuña por recibirnos aquí And so many others here that have been a part of planning it. y tantos otros que han sido parte de planificar todo esto. Thank you, Pastor Vernon, Gracias al pastor Vernon for your choir. por su coro. You did a great job. Hicieron un trabajo fenomenal. Thank you for blessing my heart. Gracias por bendecir nuestros corazones. I want to also say how much I appreciate Pastor James Peavy. Quiero también aprovechar para comentar lo mucho que aprecio a James. It might surprise you to know this. Y puede ser que esto les sorprenda a ustedes. We didn't know each other before this week. Nosotros no nos conocíamos antes de esta semana. I had read some things about their ministry here, Yo había leído unas cuantas cosas de su ministerio aquí, but he's been so busy serving here, pero él ha estado tan ocupado sirviendo aquí and I've been so busy serving in the United y States yo he estado tan ocupado sirviendo en Estados Unidos that we haven't had opportunity to fellowship que no habíamos tenido la oportunidad de disfrutar tiempo de comunión until this week. hasta esta semana. And we have enjoyed a wonderful week. Y hemos disfrutado de una semana tremenda. You and your family are family to us. Tú y tu familia son familia para nosotros también. We've had a wonderful time seeing many of your churches Hemos pasado un tiempo maravilloso visitando muchas de sus iglesias and meeting so many of you, y conociendo a muchos de ustedes. and we've made many memories together. Y ya hemos hecho muchas memorias juntos. Sometimes laughing in the front seat of the car A veces riéndonos en el asiento del frente del vehículo as we drive from one place to another mientras manejamos de un lugar a otro, as brothers in the Lord. como hermanos en el Señor. Take your Bible and turn to 2 Timothy chapter 4. Vayan conmigo en su Biblia a 2 Timoteo capítulo 4. I've titled this sermon, Yo he puesto como título a este sermón Faithfulness to a Solemn Charge. La fidelidad a un encargo solemne. The key word there is the word faithfulness. Y la palabra clave aquí es la palabra fidelidad. One of our early African missionaries described faithfulness in this way. Uno de nuestros misioneros africanos definió la palabra fidelidad de esta manera. Faithfulness is a long walk La fidelidad es una caminata larga in the same direction. en la misma dirección.
I would change that statement a little bit Y yo cambiaría esa declaración un poco to faithfulness is a long walk y diría, la fidelidad es una caminata larga in the right direction. en la dirección correcta. You see, God calls us to faithfulness. Dios nos llama a que seamos fieles. And so look at what our text says. Y mire lo que dice nuestro texto. Verse 1 says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ. Dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. The Apostle Paul is speaking here to Timothy. El apóstol Pablo está hablándole a Timoteo aquí. You're familiar with their relationship, Y ustedes conocen esta relación, father and son in the Lord. padre e hijos en el Señor. And Paul was approaching the end of his life. Y Pablo se acercaba el fin de su vida And through the inspiration of the Holy Spirit, y por medio de la inspiración del Espíritu Santo, he wrote this letter to his young protege. él escribió esta carta a su discípulo joven. I picture it kind of like this. Y yo me lo imagino de esta manera. An older man coming alongside of a younger man. Un señor mayor que está acompañando o se pone al lado de un hombre joven Putting his arm around his shoulder y está poniendo su brazo alrededor del hombro de ese joven because he has something very important to say. porque tiene algo muy importante que decirle. Have you ever had anyone do that in your life? ¿Alguna vez usted ha tenido a alguien así en su vida? Someone that was much older than you, Alguien que era mayor que usted give you an exhortation or y challenge? compartió con usted una exhortación o un reto. I had the privilege of growing up with my grandfather living nearby me. Yo tuve el privilegio de crecer cerca de donde vivía mi abuelo. And that's what my grandfather liked to do with me. Y eso era lo que a mi abuelo le gustaba hacer conmigo. As a child, I thought he just liked to lecture me. Como niño, yo pensaba que él simplemente le gustaba darme una cátedra, hablarme mucho. But the older I got, the more I appreciated his lectures. Pero mientras más yo envejecía, mucho más apreciaba esas lecciones que él compartía conmigo. He was trying to teach me important things. Él me estaba tratando de enseñar cosas importantes. Many, many times he would talk to me about the importance of hard work. Muchas veces él me hablaba de la importancia del trabajo arduo. Other times he would lecture me about honesty. En otras oportunidades me enseñaba acerca de la honestidad. But the older I got, the more serious his challenges became. Pero mientras más crecía, esos retos se convertían en algo más serio para mí. My grandfather had fought in World War II, Mi abuelo había peleado en la Segunda Guerra Mundial and he began to give me speeches or lectures about war y empezó a compartirme lecciones acerca de la guerra and some of the lessons that he learned in the war. y algunas de las lecciones que él aprendió mientras estuvo en la guerra. You can imagine I listened very carefully. Ustedes pueden imaginarse que yo escuchaba muy atentamente. So picture the veteran apostle Paul. Así que imagínense al veterano apóstol Pablo. 2 Timothy tells us he knew he didn't have much time left. Segunda Timoteo nos dice que él sabía que ya no le quedaba mucho tiempo. The Roman soldiers could have swept in and snatched him away to be executed at Los any moment. soldados romanos en cualquier momento podían venir a arrebatarlo para ejecutarlo. What would Paul say to his son in the Lord? ¿Y qué diría el apóstol Pablo a su hijo en el Señor? We have it recorded here in Scripture. Nosotros lo tenemos aquí en las Escrituras registrado. He says in verse 1, I charge you, therefore. Él dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios. The idea of that word is to solemnly summon someone to the courtroom. La idea de esta frase aquí es un llamado solemne como si fuera a una audiencia. A courtroom where they would someday have to give an account for their lives. Una audiencia donde ellos tendrían que rendir cuenta por su vida. Paul could not have used any more solemn verbiage Y Pablo no pudo utilizar un lenguaje más solemne aquí en este texto to speak to his son in the Lord. para hablar a su hijo en el Señor. Can you imagine Timothy reading these words for the very first time? ¿Pueden ustedes imaginarse a Timoteo leyendo estas palabras por primera vez? I can't help but think he gave those words his undivided attention. Yo me imagino que él prestó atención, suma atención a estas palabras. So what if the apostle Paul came today to speak to us? Así que imagínense si el apóstol Pablo viniera hoy día a hablarnos a nosotros.
we should give him our undivided attention as well. nosotros deberíamos prestar atención también. Here's the point of this passage of scripture. Y este es el punto del pasaje aquí. God wants us to faithfully carry out Dios quiere que nosotros fielmente llevemos a cabo the solemn challenge el llamado solemne that he has given to us. que Él nos ha dado a nosotros. A solemn challenge that involves 5 commands. Un reto solemne que involucra 5 mandamientos. Let's look at those commands together today. Vamos a ver estos mandatos en esta mañana. He says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, who will judge the living and the dead at his appearing in his kingdom. que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, Preach the word. que prediques la palabra. And that's the first command that he gives to us as well. Y este es el primer mandato que nos da a nosotros también. Preach the word. Predica la palabra. And that involves a task. Y esto involucra una tarea. That task is given to us in that very word, preach, Una tarea se nos es encomendada a nosotros en esta palabra, predica. which means to proclaim as a representative of a far higher authority. Y esto significa que nosotros debemos proclamar como representantes de una autoridad mucho más alta que nosotros. A preacher in the first century was used to spread the news of the day. Un predicador en el primer siglo tenía la responsabilidad de compartir las buenas nuevas durante su tiempo, Especially the decrees of the rulers and the Caesars. especialmente los decretos y mandatos de los emperadores. So in a very real sense, we proclaim the word of the King of Kings. Y en un sentido, nosotros proclamamos la palabra del Rey de Reyes. It's important for us to understand that we are to preach the word. Y es importante que nosotros entendamos que debemos predicar la palabra. The inspired, infallible, authoritative, all sufficient word of God. La palabra inspirada, la palabra infalible, la palabra que tiene toda autoridad de parte de Dios. Have you ever thought about the significance of why we preach the word? ¿Alguna vez usted se ha preguntado la importancia de nosotros predicar la palabra And not our word? y no nuestra palabra? There are plenty of churches Hay muchas iglesias where men and maybe even women donde hombres e incluso mujeres stand behind a pulpit, se paran detrás de un púlpito, but they don't preach the word. pero no están predicando la palabra. They preach their word, Ellos predican su propia palabra or maybe even the words of other people, o aún las palabras de otras but personas, they don't preach the word of God. pero no están predicando la palabra de Dios. And so we are given the charge to preach the word of God. Así que a nosotros se nos ha encomendado predicar la palabra de Dios. Think about the reasons we preach the word of God. Y piensa acerca de las razones por las que nosotros predicamos la palabra de Dios. Preaching the word allows the voice of God to speak, not ours. Predicar la palabra de Dios permite que se proclame la voz de Dios y no nuestra voz. Preachers are only mouthpieces of what God's word says. Los predicadores son simplemente como bocas para proclamar la palabra de Dios. And that's a very solemn and amazing privilege. Y esto es un privilegio solemne y sorprendente. Preaching the word of God helps us avoid personal opinions that aren't in the Bible. Predicar la palabra de Dios nos ayuda a evitar proclamar o predicar opiniones personales que no están en la palabra. My opinion doesn't matter. Mi opinión no es importante. God's opinion is what matters. La opinión de Dios es lo que realmente importa. Preaching the word of God demands that we preach things that are not popular. Predicar la palabra de Dios demanda que nosotros prediquemos temas que quizás no son populares. He'll talk about that in the rest of this text. Y miren lo que dice el resto del texto aquí. Preaching the word of God means you get to preach something that never changes. Predicar la palabra de Dios significa que tenemos el privilegio de predicar un mensaje que nunca cambia. Because the word of God is always the word of God. Porque la palabra de Dios es siempre la palabra de Dios. And the great thing about the word of God is it is always relevant. It is always true. Y lo grandioso de la palabra de Dios es que siempre es relevante, siempre es verdad. In every generation, En toda generación, in every culture, en toda cultura, the word of God is always the word of God. la palabra de Dios es siempre la palabra de Dios. And finally, preaching the word of God allows you to
to use the word of God to change Y lives. finalmente, la palabra de Dios la podemos utilizar para transformar las vidas de las personas. And so the task is to preach the Así word. que la tarea es predicar la palabra de Dios. But then notice also the timing of that preaching. Pero note también el tiempo de esta predicación. We're told to be ready in season and out of season. Dice que debemos estar listos a tiempo y fuera de tiempo. The word ready there is actually a term used to describe someone in the military. La palabra instar aquí es una palabra que se utiliza en el lenguaje militar. It's the picture of someone who is at their military post. Presenta la imagen de una persona que está en su puesto militar. And so we're told to be ready in season and out of season. Y se nos dice que estemos listos, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. When I was in Bible college, I remember hearing a quote from Charles Haddon Spurgeon. Cuando yo estaba en el seminario, recuerdo haber escuchado una cita de Spurgeon. And it was simply this: Y era simplemente esto. preach, pray, or die at a moment's notice. Predica, ora o muérete en cualquier momento. You know when I heard that phrase? ¿Y ustedes saben cuándo yo escuché esa frase? A few months before I preached my very first sermon. Unos meses antes de yo predicar mi primer sermón. I was 19 or 20 years old, Yo tenía 19 o 20 años and when I stood in the pulpit for the very first time, y cuando yo me paré detrás de un púlpito por primera vez, I remember thinking, yo recuerdo pensar, it might be easier to pray, sería más fácil orar, it might even be easier to die sería incluso hasta más fácil morirse en este momento than it was at that moment to preach, que predicar en ese momento. because I was so nervous Porque yo estaba tan nervioso about standing in front of our small little church de ponerme de pie y predicarle a esta pequeña congregación to preach the word of God. y predicar la palabra de Dios. But I'm so thankful that God has given me that opportunity all these years. Pero estoy tan agradecido de que Dios me ha dado esta oportunidad por todos estos años. So what is the implication of being ready to preach at any time? Así que, ¿cuál es la implicación de este texto aquí? De Especially, estar listo a predicar en cualquier momento. especially for you pastors and deacons and others that preach. Especialmente para aquellos pastores, diáconos, líderes que predican. The implication is this: Lo que implica este texto es esto. in order for us to be ready to preach the word of God, Que para nosotros estar listos para predicar la palabra de Dios, that means we must always be studying the word of God. eso significa que debemos estar siempre estudiando la palabra de You Dios. can't preach what you don't know Tú no puedes predicar lo que tú no sabes or what is not on your heart. o lo que no está en tu corazón. Someone put it this way: Alguien lo puso de esta manera. the pulpit shouldn't drive us to the word. El púlpito no debería llevarnos a la palabra. The word should drive us to the pulpit. La palabra debería llevarnos al púlpito. And that we've studied the scriptures so much, Y hemos estudiado las escrituras tanto we can't wait to have the opportunity que no podemos esperar a tener la oportunidad to proclaim it to others. de proclamar la palabra a otros. And so the word should drive us to preach the word, Así preach que it. la palabra debe llevarnos a proclamarla. We've seen the task and the timing. Ya hemos visto la tarea y hemos visto el tiempo. But notice the tenor or the character or the pattern. Pero note ahora el tenor o el carácter o el patrón. There are three specific commands that are given to us here. Hay tres mandatos específicos que el texto nos presenta. The Bible says to convince, rebuke, and exhort. Dice, redarguye, reprende, exhorta. To convince means to convict or to prove with evidence. Redarguir tiene que ver con probar con evidencia And that has both an intellectual as well as a spiritual nature. y tiene una naturaleza tanto intelectual como también espiritual. Intellectual, the sense that preaching should convince people. Intelectual en el sentido de que la predicación debería convencer a la gente. They ought to be able to see what the Bible says La gente debería ser capaz de ver lo que dice la Biblia and be convinced to believe it. y ser convencido de creer lo que dice la Biblia. But it's also spiritual in nature Pero también es una naturaleza espiritual, because the same word convince or convict
Porque la misma palabra que se utiliza aquí para convencer o traer convicción is used in John 16:18 to describe the ministry of the Holy Spirit, se utiliza en Juan 16:18 para describir el ministerio del Espíritu Santo, who convinces of sin, righteousness, and judgment. que nos convence, trae esa convicción de pecado, de justicia, de juicio. And he does that through his word. Y hace eso por medio de su palabra. So we are a part of a divine cooperation. Así que nosotros somos parte de esta cooperación divina. We're thankful for that, aren't we? Estamos agradecidos por este privilegio. I put it this way. Yo lo pongo de esta manera. We are to do what we're supposed to do, Nosotros debemos hacer lo que se supone que hagamos and then God does what he alone can do. y Dios entonces hace lo que solo Él puede hacer. Change hearts through the preaching of the word of God. Cambiar los corazones por medio de la predicación de la palabra. Notice the next verb that is used there to describe our preaching. Nota el siguiente versículo que se describe aquí, que se utiliza aquí para describir la predicación. We are told to rebuke. Se nos dice aquí que debemos reprender. This is an intensified form of this word. Y esta es una forma intensiva de esta palabra. It means sharp rebuke. Significa o habla de una reprensión aguda. It's interesting to study this word through the New Testament. Y es interesante estudiar esta palabra a lo largo del Nuevo Testamento. Jesus rebuked storms. El Señor reprendió tormentas. Jesus rebuked demons. El Señor reprendió a los demonios. And at times he even rebuked his disciples. Y en algunas ocasiones reprendió a sus discípulos. The idea of the word is this, Y la idea de esta palabra es la siguiente: that preaching should point out sin, que el pecado debe que la predicación debe señalar el pecado. and it should do so without apology. Y debería hacerlo sin pedir perdón. Preaching that fails to call sin what it is La predicación que falla, que fracasa en identificar el pecado por lo que es, especially in the lives of believers, especialmente en la vida de los creyentes, fails to be biblical preaching. fracasa en ser una predicación bíblica. That is our responsibility. Y esa es nuestra responsabilidad. But then notice what else it says. We are to exhort. Pero note lo que dice también: debemos exhortar. And the idea of exhort is to call to action. Y la idea de exhortar es un llamado a la acción. Biblical preaching calls people to obey and change. La predicación bíblica llama a la obediencia y al cambio. There is no substitute for a man of God No hay sustituto para que un hombre de Dios, carefully and boldly preaching the word of God, cuidadosamente y con valor predicando la palabra de Dios, calling the people of God llame al pueblo de Dios to obey the will of God. a obedecer la voluntad de Dios. We're given that charge. Se nos da esa encomienda. That may sound kind of negative, Y eso podría sonar un tanto negativo, but it's tempered by the next phrase. pero se tiene un balance aquí con la siguiente frase. The phrase that could be described as the tone. La frase que podríamos describir como el tono. We're to do all these things with all long suffering. Debemos hacer todas estas cosas con toda paciencia. And that actually means to be long tempered. Y esto significa que debemos tener una paciencia larga. Preachers should be patient. Los predicadores deberían ser pacientes. I have to tell you, as a preacher, that's not always easy. Yo tengo que confesarles a ustedes que como predicador eso no es siempre fácil. Do you know what can frustrate me about preaching? Ustedes saben lo que me frustra, lo que puede frustrarme a mí como predicador. People don't immediately change as the result of one sermon. Que la gente no cambia inmediatamente como resultado de un sermón. It's no wonder we're told to be patient as Y preachers. por lo tanto, no debería sorprendernos que se nos llame a ser pacientes en la medida que predicamos. You see, preaching is an essential part La predicación es una parte esencial of the slow process de ese proceso lento of spiritual growth. del crecimiento espiritual. And that is coupled with teaching, as the text tells us. Y eso se une aquí con doctrina. And again, people rarely learn something Y rara vez la gente aprende algo they have only heard once. que han escuchado solo una vez. Some of you may wonder,
Why is pastor saying this again and again and again? Algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿por qué es que el pastor está diciendo esto una y otra vez? Because we need to learn it. Porque nosotros necesitamos aprenderlo. As a matter of fact, Peter said the same thing Y de hecho, Pedro dijo lo mismo. in 2 Peter chapter 1 verses 12 and 13. En segunda de Pedro nos dice esto. The Bible says that Peter said that he was reminding them of truths they already knew. La Biblia dice que él les estaba recordando de verdades que ya ellos sabían In order to stir them up to obey and do what was right. para poder motivarlos a que ellos obedecieran e hicieran lo correcto. And so those of you that are pastors here today, Así que aquellos de ustedes que son pastores hoy, don't grow weary of saying the same things. no se cansen de decir lo mismo una y otra vez. It's biblical to do that. Es bíblico hacer eso. And then also notice the trouble that's described in verses 3 and 4. Y miren también el problema que se describe en los versículos 3 y 4. People won't always want to hear the word of God. La gente no siempre va a querer escuchar la palabra de Dios. Read verses 3 and 4 for us. Miren versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. People won't want to hear healthy or sound doctrine. La gente no va a querer escuchar una predicación sana y saludable. Have you ever thought about why? ¿Usted ha pensado acerca del porqué de esta realidad? Because people would rather invent their own version of truth Porque la gente va a preferir inventarse su propia versión de la verdad. that's focused on their self-focused ideas. Está enfocado en sus propias ideas. And that's true all over the world today. Y eso es cierto en todo el mundo hoy día. False doctrine is rampant. La doctrina falsa la encontramos por todas partes. And that's why preaching is so important. Y es por esto que la predicación es tan importante. The Bible message is that people may need the most El mensaje bíblico que la gente necesita más may be the ones they like the least. puede ser el que a ellos menos le guste. And so what our churches need is the word of God. Así que lo que nuestras iglesias necesitan es la palabra de Dios. There's no substitute for No hay that. sustituto para esto. God calls us to preach the word. Dios nos llama a predicar la palabra. And then we see some additional commands that are given to us. Y luego encontramos otros mandatos adicionales que se nos dan a nosotros. They come to us kind of in rapid fire form. Y vienen aquí uno tras de otro rápidamente. Verse 5. Versículo 5. But be watchful in all things, Pero tú sé sobrio en todo. which is the second command that we are to fulfill. Y es el segundo mandato que debemos cumplir. I describe it this way: Yo lo describo de esta forma. to practice a mindset. Practica una mentalidad. He says, but you, in contrary to the people who wouldn't receive the word, Y dice aquí, pero tú en contraste a aquellas personas que no van a recibir la palabra, but you be watchful. dice, pero tú sé sobrio. Literally, it means to be free of intoxicants. Significa literalmente que no estemos embriagados, que no estemos intoxicados con nada. But it's used to describe someone who is clear-minded, Pero se utiliza aquí para hablar de una persona Someone- que tiene una mente clara. someone who is watchful and alert. Alguien que está alerta, que está vigilante. And he says that in light of the previous verses. Y dice esto en contraste con lo que encontramos en los versículos anteriores. Spiritual watchfulness is an essential charge given to those of us in the ministry. Ser vigilantes espiritualmente es un mandato, es una encomienda que se nos da a nosotros de manera particular en el ministerio. There's an example of that in Acts chapter 20 with the Ephesian elders, Hay un ejemplo de esto en Hechos capítulo 20 con los ancianos de Éfeso, where Paul warned them about savage wolves that would come. donde Pablo les advierte de lobos rapaces que entrarían. Hebrews 13:17 describes the ministry of those who lead Hebreos 13:17 describe el ministerio de aquellos que guían, as those who watch out for the souls of como other people. aquellos que están velando por las almas de su pueblo. And so this verse is talking about being alert spiritually Así que este versículo está hablando de que debemos estar alertas espiritualmente. for both people and doctrine that would destroy the church. Tanto
vigilando personas y doctrinas que pudieran destruir la iglesia. We can't fall asleep. Nosotros no podemos dormirnos. We must be alert. Debemos estar alertas. I think of an example from my own life. Y pienso en un ejemplo de mi propia vida. I enjoy hunting. A mí me gusta ir de caza, In the United States, cacería, and in the United States, I've enjoyed going elk hunting. y en Estados Unidos yo he ido a cazar búfalos o algo así, esos animales grandes que parecen búfalos, Es grande, sí. algo así. And they are typically in the mountains of the West. Y típicamente están en las montañas del oeste. And so I was hunting elk one time Así que yo estaba de cacería when I came along a place where an animal had killed another animal. y yo llegué a un lugar donde un animal había matado otro animal It was actually a cougar y había sido como un puma that had killed a young deer. que había matado a un venado jovencito. I won't go into too many details about the scene. Y yo no voy a compartir muchos detalles de la escena, It was very gory. pero era bastante gráfico allí. And it was obvious that it had just happened. Y era obvio que acababa de ocurrir. And so I left that area Así que yo me alejé de esa área and I climbed up the mountain partway y subí un poco la montaña, where I could see the entire valley. donde yo podía ver el valle completo. I sat down with my gun Me senté allí con mi escopeta with a large tree at my back, y con un árbol grande detrás de mí, hoping I would get an opportunity to shoot an elk. esperando tener la oportunidad de cazar un búfalo. But what do you think I thought about while I was sitting there? Pero ¿qué ustedes creen que yo estaba pensando mientras estaba sentado allí? All I could think about was that cougar or puma. Todo lo que yo podía pensar era acerca de ese puma que acababa de comerse ese venado. Thoughts like this went through my mind. Y esos pensamientos pasaron por mi mente. I wonder if he's still hungry. Y yo me pregunto si todavía tiene hambre. I wonder if he likes humans as much as he likes deer. Me pregunto si le gustan los humanos tanto como los venados. Do you think I fell asleep sitting at the base of that tree? ¿Ustedes creen que yo me senté arrimado ahí, me dormí arrimado a ese árbol? No, I was on full alert. No, yo estaba sumamente alerta de lo que estaba a mi alrededor. I actually remember looking up into the tree, De hecho, yo incluso miré arriba al árbol, making sure he wasn't in the tree above me asegurándome que el puma no se había subido ahí en ese árbol. because I understood the danger. Porque yo entendía el peligro. And that cougars sneak up on you. Y ese puma podía en cualquier momento aparecerse allí. They're so quiet, you never hear them coming. Son tan silenciosos que uno nunca los escucha venir. That's the picture that Paul is painting for us here. Y ese es el cuadro que Pablo nos está presentando To be aquí. watchful about the doctrinal errors. Que seamos sobrios con respecto a estos errores doctrinales. Spiritual watchfulness involves being fully alert El ser vigilante espiritualmente significa que nosotros vamos a estar alertas. fully alert to what the world is teaching us Vamos a estar alerta con respecto a lo que el mundo está enseñando, so that we can counter it with the word of God. de forma tal que podamos defenderlo y llevar la contraria de eso con la palabra de Dios And protect the flock of God. y proteger el rebaño de Dios. Practice the mindset of watchfulness, especially those of you that are pastors. Practica esa mentalidad de ser vigilante, especialmente aquellos de ustedes que son pastores. That's the second command given to us Y by este es Paul. el segundo mandato que se nos da aquí por el apóstol Pablo. So we're called to preach the word of God. Así que somos llamados a predicar la palabra de Dios, We're called to practice a mindset of alertness, a practicar una mentalidad de estar alertas, but we're also called to persevere through problems. pero también somos llamados a perseverar a través de los problemas. Verse 5 puts it this way: El versículo 5 lo pone de esta manera: endure affliction. soporta las aflicciones. And the word that Paul uses here is very particular. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es particular. It's not in reference to general human suffering. No es con referencia al sufrimiento general humano. There's a word for that that's different. Hay una palabra para eso que es distinta. The word that he uses here has to do with suffering for him. La palabra que se utiliza aquí de aflicción se refiere
a sufrimiento por causa de él, de Cristo. You see this word multiple times in the book of 1 Peter. Y encontramos esta palabra en distintas ocasiones en Primera de Pedro. So it's not speaking of the general affliction of being a human being, Así que no habla en sentido general del sufrimiento del ser humano, but it's the affliction of being a Christian. sino la aflicción que viene por uno ser cristiano. Persecution, La persecución or those who mistreat us. o aquellos que nos maltratan. It's the evil that we endure as a result of being followers of Jesus Christ. Esa maldad que nosotros soportamos y aguantamos por causa de ser seguidores de Cristo. It's the same word that's found in 2 Timothy 1:8, Es la misma palabra que encontramos en 2 Timoteo 1:8, where we're told to share in the sufferings of the gospel. donde se nos dice que debemos compartir en las aflicciones del Evangelio. It's the same word that's found in 2 Timothy 2:3, La misma palabra que aparece en 2 Timoteo 2:3, where we're told to endure suffering as a good soldier. donde se nos dice que debemos soportar las aflicciones como buen soldado de Cristo. It's the same suffering that Paul describes in 2 Corinthians chapter 11. La misma palabra que aparece en 2 Corintios 11. Here's the principle. Y este es el principio. Faithfully proclaiming the absolute truths of God's word Proclamar fielmente la palabra de verdad de Dios in a world that hates those truths en un mundo que odia esas verdades, will eventually result in persecution and affliction. eventualmente va a traer como consecuencia persecución y aflicción. And so as Christians, we should expect that. Y como cristianos, nosotros deberíamos esperar eso. Serving God is not for the faint of heart. Servir a Dios no es para el débil de corazón. We must endure affliction Nosotros debemos soportar las aflicciones and be faithful no matter how challenging it may y be. ser fieles sin importar lo difícil que sea. Persevere through problems. Persevera a través de los problemas. Notice the fourth command. Note el cuarto mandato. In verse 5, it goes on to say this: En el versículo 5 sigue diciendo, do the work of an evangelist. haz la obra de evangelista. I describe that as proclaim the gospel. Y yo describo esto como proclamar el evangelio. That's our fourth commandment. Este es nuestro cuarto mandamiento. And it's a very literal translation. Y es una traducción muy literal. Do the work Haz la obra of an evangelist. de un evangelista. You understand, you are what you do, Tú entiendes, tú eres lo que tú haces and you do what you are. y tú haces lo que tú eres. So what does a carpenter do? Así que, ¿qué hace un carpintero? He builds, right? Él construye. What does a bricklayer do? ¿Qué hace un albañil? He lays bricks, right? Él pone blocks. What does a plumber do? ¿Qué hace un plomero? What does an electrician do? ¿Qué hace un electricista? What does an accountant do? ¿Qué hace un contable? What does a banker do? ¿Qué hace un panadero? They do what they do and they are what they do. Ellos hacen lo que hacen y son lo que hacen. And so here we're told to do the work of an evangelist. Así que aquí se nos dice que hagamos la obra del evangelista. So what does an evangelist do? ¿Y qué hace un evangelista? He proclaims the good news. Él proclama las buenas nuevas. The good news that Jesus Christ died on the cross for our sins. Las buenas nuevas de que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Despite the fact that our sin made us the enemies of God, A pesar de que nuestro pecado nos hace enemigos de Dios, despite the fact that we deserve to spend all eternity in a hell, pesar del hecho de que nos merecemos pasar la eternidad en el infierno, Jesus Christ, the sinless Son of God, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado, died in our place murió en nuestro lugar and for our y sin, por nuestros pecados was buried fue sepultado and rose again y resucitó in order to offer us the free gift of eternal life. para ofrecernos ese regalo de la vida eterna. That's not just good news, that's great news. Y eso no es solo buenas nuevas. And that's what we're called to preach, A eso es que estamos llamados a to predicar. tell as many people as possible about. To tell as many people as possible about. Poder contarle a la mayor cantidad de personas. But if we're not careful, Y si no tenemos cuidado,
Evangelism can become the neglected ministry of the church. El evangelismo puede convertirse en ese ministerio que hemos olvidado en la We iglesia. can get so busy doing other things. Nos ocupamos en tantas otras cosas. Even pastors can get so busy doing other Aún things los pastores se pueden estar tan ocupados en otras that cosas before we know it, we're not evangelizing. que en cualquier momento nos damos cuenta de que no estamos evangelizando. Let me just ask you this simple question. Déjeme hacerle esta pregunta sencilla. How much time this past week did you spend telling somebody about Jesus Christ? ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana pasada contándole a alguien acerca de Cristo? Compared to all your other ways of serving the Lord. Comparándolo con cualquier otra forma en la que tú sirves al Señor. You see, the only hope for the future of the Dominican Republic La única esperanza para el futuro de la República Dominicana is the gospel of Jesus es Christ. el Evangelio de Jesucristo. And the way to reach the Dominican Republic Y la forma para alcanzar la República Dominicana is from the faithful proclamation of the gospel es por medio de la proclamación fiel del Evangelio. from the lips of every Christian, De los labios de todos los creyentes. every believer. Cada creyente Preach the word. predica Proclaim la the gospel. palabra, proclama el Evangelio. Finally, Y finalmente, pursue your ministry. persigue tu ministerio. Notice our final phrase. Note la última frase. Fulfill your ministry. Dice, cumple tu ministerio. And that word for fulfill means to bring to full measure. Y esa palabra cumple tiene que ver con llevarlo a la plenitud. One version puts it this way. Una versión lo traduce de esta manera. Discharge all of your duties. Que cumplas con todos tus deberes. And implied in this word is eagerness. E implícito en esta palabra es esa disposición. It's the difference between being forced to do something Es la diferencia de ser forzado a hacer algo and loving to get to do something. y amar el tener la oportunidad de hacer algo. My version would say something like this. Mi versión diría algo como esto. Eagerly do all that God has commanded you to do. Diligentemente haz todo lo que Dios te ha mandado hacer. Think about a couple of implications. Y piensa en algunas implicaciones de esto. That means that I don't do what God has called others to do. Eso significa que yo no hago lo que Dios ha llamado a otros a hacer. Each of us have a unique spot in the body of Christ. Cada uno de nosotros tiene un lugar específico en el cuerpo de Cristo. Even pastors need to think about that. Aún los pastores necesitan pensar en esto. I know as a young pastor, I struggled with this. Yo sé que como un pastor joven yo luché con esto. I would go to conferences or other pastors' meetings Yo iba a conferencias o me reunía con otros pastores and wish that I would have that pastor's ministry instead of my own. y deseaba tener el ministerio de ese pastor en vez del ministerio que yo tenía. But their ministry was not my ministry. Pero el ministerio de ellos no era el ministerio mío. Their calling was not my calling. El llamado de ellos no era mi llamado. And so it's important that we fulfill our ministry. You fulfill your ministry. Y por lo tanto es importante que cada uno de nosotros cumpla con su propio ministerio. Yo con mi ministerio, tú con tu ministerio. Think about the second implication. Y piense acerca de otra implicación aquí. We are not called to do what we can train others to do. Nosotros no estamos llamados a hacer lo que entrenamos a otros a hacer. Ephesians chapter 4 verses 11 and 12 make this point. Efesios capítulo 4 versículo 11 deja esto bien claro. Let me just say to the pastors especially, Déjeme decirle especialmente a los pastores, you don't have to do it all tú no tienes que hacerlo todo and you shouldn't be doing it all. y no deberían estar haciéndolo todo. You should be training others to do the work of the ministry. Deberían estar entrenando a otros a hacer la obra del ministerio. Fulfill your ministry Cumple con tu ministerio and train others to help you in that ministry. y entrena a otros a que te ayuden en el ministerio. That's one of the things that excites me about the Bible College, the seminario. Y esa es una de las cosas que me entusiasma con respecto al seminario. You see, Baptist Missions exists to serve churches. Ustedes ven, la Misión Bautista Central existe para servir a la iglesia. And that's not just the churches in the United Y States. eso no es solo las iglesias en Estados Unidos. We exist to serve churches around the globe. Nosotros existimos para servir
servir a las iglesias alrededor de todo el mundo. And one of the ways we want to serve your churches Y una de las formas en las que nosotros queremos servir a sus iglesias is by helping to train the next generation, es ayudándoles a entrenar la siguiente generación. training those who will someday stand in pulpits Entrenar a aquellos que algún día se pararán aquí en estos púlpitos. when we are gone and with the Lord. Cuando nosotros ya nos hayamos ido y estemos con el Señor. Like so many of the missionaries that started here in the Dominican Como Republic muchos de los misioneros que empezaron la obra aquí en República Dominicana, that are now with the Lord. que ahora están con el Señor. And so God wants you to fulfill your ministry. Así que Dios quiere que ustedes cumplan con su ministerio. Imagine the Apostle Paul sitting down next to you today. Imagínense que el apóstol Pablo estuviese sentado justo al lado de usted en esta mañana. Imagine Paul putting his arm around you. Imagínense que el apóstol Pablo está poniendo su brazo alrededor suyo. What would he say to you? ¿Qué te diría a ti? He already has. Ya él lo ha hecho. He would tell us to preach the word. Él nos diría que prediquemos la palabra. He would tell us to be watchful. Nos diría que estemos alertas, He would tell us to endure afflictions. que soportemos las He aflicciones, would tell us to do the work of an evangelist. que hagamos la obra del evangelista, He would tell us to fulfill our ministry. que cumplamos nuestro ministerio. He wants us to faithfully fulfill that charge. Él quiere que nosotros fielmente cumplamos con este llamado. Faithfulness is a long walk in the right direction. La fidelidad es una caminata larga en la dirección correcta. Keep walking in that direction. Mantente caminando en esa dirección. Keep doing what God has called you to do. Mantente haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. And the Lord will be glorified Y el Señor será glorificado as He continues to fulfill the promise en la medida que Él continúa cumpliendo su promesa to build His church, de edificar su iglesia. and the gates of hell Y las puertas del Hades will not stand against it. no prevalecerán contra ella. And all God's people said, Y todo el pueblo de Dios dice, Amen. Amen. amén, amén. Gracias.